Ronald Araujo. Bien, uno de los jugadores que pasó a ser prácticamente un emblema para la afición blaugrana, a ser ahora prácticamente el enemigo público uno de la propia afición. Bien, en este video quiero mostrar un poco de cómo la afición puede ser hasta cierto punto culpable del mal desempeño de un futbolista como Ronald Araujo, a la importancia que puede llegar a tener un entrenador como Hansi Flick y la importancia de tener un grupo sano para alguien como Ronald Araujo. Ronald Araujo llegó en la temporada 2019-2020, una quizás de las temporadas más delicadas en la historia del Barcelona, donde prácticamente Ronald Araujo de hecho tuvo pocos o nulos minutos en el primer equipo. Ronald Araujo fue llevado al Barça Athletic en ese momento, para desarrollarse de mejor manera. Pero en ese momento, lastimosamente, el primer equipo del Barcelona quizás sufría el peor momento de los últimos 20 años, ya que debidamente a que en ese momento Ernesto Valverde había sido destituido, un grupo de jugadores completamente endiosados, donde eran comandados por Messi, Piqué, Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez, entre otros jugadores que habían tomado el vestuario. En ese momento ocurrió uno de los momentos más tristes, traumáticos y perturbadores en la historia del Barcelona. Fue aquella eliminatoria contra nada más ni nada menos que contra el Bayern Múnich, comiéndose 8 goles. De hecho, quizás en ese momento ocurrió uno de los momentos que quizás el barcelonismo veía un poco de luz al final del túnel, después de ver quizás uno de los partidos más desastrosos de su historia, el cual fue nada más ni nada menos que quizás el nacimiento de Ronald Araujo. Pero ¿por qué el nacimiento de Ronald Araujo en ese momento era importante? Ronald Araujo en esas eliminatorias, no disputó ni un minuto, pero ya se mostraba cuál era el compromiso que Araujo tenía en el Barcelona, porque prácticamente fue el único que desde el banquillo se notaba que transmitía frustración, nerviosismo, enojo, mal rollo, entre otras cosas que las cuales Araujo en ese momento tomarían como combustible quizás para llegar a convertirse en alguien importante en el primer equipo. Los inicios de Ronald Araujo en el primer equipo fue en la temporada 2021. Los comienzos de este jugador fueron espectaculares prácticamente. De hecho, se asentó muy rápido en el primer equipo y prácticamente fue pieza fundamental para que el Barcelona lograra ganar aquella mítica Copa del Rey, que fue el último trofeo de Lionel Messi. Pero en ese momento el Barcelona seguía viviendo quizás una de las crisis más importantes en toda su historia. De hecho, el Barcelona más pobre fue el de la temporada 2021-2022. Cuando Ronald Koeman fue despedido, ocurrió quizás uno de los momentos más importantes en la carrera de Araujo, el cual fue la llegada de Xavi Hernández. De hecho, el propio Ronald Araujo comenta que fue Xavi uno de los principales estandartes para hacerlo llegar a su prime. En la temporada 2022-2023 apareció nada más ni nada menos que aquella mítica y legendaria cuarteto que tuvo el Barcelona en la defensa, que fue Valde, Koundé, Christensen y Araujo. Prácticamente logramos ver el prime de Ronald Araujo en su máximo esplendor. De hecho, uno de los partidos más míticos que Araujo tuvo fue aquel contra el Atlético de Madrid, donde Ronald Araujo fue estelarista y fundamental en ese partido, y pues también tuvo series impresionantes como contra nada más ni nada menos que contra Vinicius Junior. Prácticamente Araujo estaba dando sus mejores momentos en el Barcelona. Aquellos partidos que tuvo con Vinicius fueron espectaculares, donde se vio quizás el mejor Ronald Araujo que tuvo el Barcelona en ese momento, logrando prácticamente su pick más alto como futbolista. De hecho, lastimosamente quizás en Europa, las cosas no se dieron de la mejor manera, fueron eliminados en fase de grupos por el Inter de Milán y por el Bayern Múnich, y en la Europa League por nada más ni nada menos que por el Manchester United, pero ya se veía un Ronald Araujo de lo que podía llegar a ser capaz. De hecho, fue uno de los estandartes en la selección uruguaya, y pues prácticamente fue catalogado como el mejor central de la Liga Española y quizá top 3 de mejores centrales del mundo en ese momento. En la temporada 2023-2024 marcaría el principio del fin para Ronald Araujo. Bien, aquella eliminatoria contra el Paris Saint-Germain en el partido de ida, Ronald Araujo prácticamente se salió, dando prácticamente una de las mejores exhibiciones que se ha visto de un central en el Barcelona. Y pues esto llevó al Barcelona a tener opciones muy grandes de poder disputar una final de Champions. Pero lastimosamente en el partido de vuelta Ronald Araujo cometió quizás el peor error de toda su carrera, el cometerle falta a Bradley Barcola en el minuto 27-28 de partido, dejando al Barcelona prácticamente sin ninguna opción de poder disputar la semifinal. Esto fue el comienzo de Araujo en su declive en el Barcelona.
El segundo episodio fatídico de Araujo fue aquella eliminatoria contra el Inter de Milán a puertas de disputar la gran final de la Champions. Fue la última jugada del partido donde se podría decir que Dumfries le comete una falta a Gerard Martín, pero el árbitro se podría decir que no la vio o la dejó seguir. Y pues a Chervi pues le gana la posición a Araujo para marcar el 3-3 y llevar al partido a la prórroga, donde el Inter se impondría 4-3. Pero la estocada final llegaría en aquel partido fatídico contra el Chelsea. Otra vez Ronald Araujo de protagonista, donde en el minuto 41 Ronald Araujo comete una falta imprudente e infantil contra Cucurella, cometiendo prácticamente la segunda amarilla y dejando al Barcelona otra vez con 10 hombres. Y pues nada más ni nada menos que el Barcelona otra vez siendo expuesto y goleado por un equipo completamente, ampliamente superior en ese momento. Pero esto prácticamente ya generó el cansancio de la afición blaugrana sobre Araujo. De hecho, hubieron muchas cuentas donde prácticamente preferían ya romperle el contrato a Araujo porque decían que no había necesidad ni siquiera ni de venderlo ni nada así por el estilo. De hecho, Araujo, debidamente a todas estas críticas que fueron muy masivas y muy duras, porque debidamente a que sí, o sea, el error que Araujo cometió fue muy grave debidamente a que otra vez él había sido expuesto y ya habían varias ocasiones donde él había sido el foco principal de las críticas. Araujo decidió tomarse un tiempo debidamente a las altas críticas y debidamente a un proceso de salud mental que él necesitaba y que también el Barcelona necesitaba. La crueldad de la afición del Barcelona es uno de los principales motivos por los cuales muchos de los jugadores se devalúan sin ningún tipo de sentido. Pues de hecho, o sea, tenemos muchos ejemplos como nada más ni nada menos André Gómez, Mathieu, Sergio Roberto, Ter Stegen, y pues ahora es el turno de Ronald Araujo. Bien, Ronald Araujo obviamente, o sea, ha cometido diferentes tipos de errores, eso no lo exime de culpa. De hecho, el error contra el partido del Chelsea es prácticamente un error completamente suyo. Y pues Araujo ha sido prácticamente exhibido en varios partidos debidamente a la pérdida de su confianza que ha tenido, debidamente a los comentarios que ha recibido de la afición blaugrana. Algunos comentarios son completamente injustos. De hecho, o sea, muchos de los aficionados prácticamente han dicho que es mejor, o sea, rescindirle el contrato a Araujo, que Araujo no sirve para nada, y pues prácticamente doblegando su confianza y pues, o sea, hacerlo ver un jugador que prácticamente, o sea, sirve para poco y nada y que es un líder tóxico, que se borra de los partidos y cosas así por el estilo. Araujo es solamente un ejemplo más de cómo la afición es capaz de hacer mermar el desempeño de sus propios jugadores, donde prácticamente le ha costado mucha la confianza a muchos de sus jugadores. Araujo solamente es un ejemplo más de ello. Lastimosamente, Araujo, después de todo lo que ha hecho por el Barcelona, de hecho, nunca se tiene que olvidar el acto que Araujo hizo de amor propio por el Barcelona, donde prácticamente rechazó al Manchester United, al Paris Saint-Germain, al Chelsea, cuando tuvo la oportunidad de irse, en donde el Barcelona era un bodrio, un equipo donde prácticamente no tenía planificación deportiva, era un equipo que estaba prácticamente sin ningún tipo de rumbo. Araujo prácticamente ha sido un jugador completamente insultado por su afición hasta tal punto de haber perdido completamente su confianza. Ahora bien, la confianza del grupo y de Hansi Flick ha sido completamente total sobre Araujo, de suerte que Araujo ha tenido un muy buen círculo cercano donde prácticamente ha recibido el apoyo necesario. De hecho, Hansi Flick ha estado 24/7 con Araujo para poder devolverle un poco su confianza. Bien, muchos se preguntan como punto final si Araujo regresará a su máximo nivel. A ver, Ronald Araujo siempre ha tenido muy buenas actuaciones, de hecho en esta temporada ha tenido muy buenas actuaciones, pero lastimosamente debidamente a sus errores puntuales que ha tenido en partidos de alta exigencia, lastimosamente estos se han visto mermados. Pero bien, Hansi Flick es prácticamente uno de los entrenadores que más puede recuperar a los futbolistas. De hecho, ya lo ha demostrado en muchos sinfín de los equipos donde Hansi Flick ha estado. De hecho, prácticamente recuperó la mejor versión de Íñigo Martínez, de Rafinha, recuperó muy bien a Robert Lewandowski. ¿Puede recuperar a Ronald Araujo? Eso está por verse. Pero realmente una de las cosas de las cuales ha distinguido a Flick ha sido el arropamiento que ha tenido sobre Ronald Araujo, expresándole palabras de buen desempeño, desarrollándole un plan
sostenible de desarrollo para que Ronald Araujo vaya teniendo minutos en el transcurso de la temporada y protegiendo muy bien a su futbolista hacia los ataques de la afición. Esto desempeña un rol muy importante de Hansi Flick sobre Araujo. De hecho, en la última entrevista, Ronald Araujo remarcó eso, que prácticamente Hansi Flick es el padre del plantel del Barcelona, y esto hace que posiblemente se vea una luz al final del túnel. Ronald Araujo es posiblemente quizás el mejor central con proyección que hay en el mundo. Y pues que si Araujo puede recuperar su nivel, a nivel personal pienso que sí, Ronald Araujo es completamente recuperable. De hecho, en esa temporada ha tenido partidos de gran nivel. El partido contra el Newcastle fue uno de los mejores partidos que Araujo demostró esta temporada, y pues creo yo que en un buen entorno y con un Hansi Flick que ya ha demostrado muchas cosas, siento yo que Ronald Araujo puede volver a tener otros picos muy altos como futbolista y ser considerado posiblemente hasta el mejor central del mundo. Bueno, es así como lo veo yo. Si te gustó el video, por favor regálame un like y comparte. Un saludo.